Buenas tardes a todas y a todos. Quienes estáis presencialmente hoy aquí en la Escuela Politécnica Superior del campus de Vena de la Universidad de Burgos y quienes nos estáis siguiendo en directo a través de la emisión online de esta conferencia ambiental, que dentro del programa de Ecología y Sostenibilidad que tiene la Universidad de Burgos, pues queda grabado en el canal de YouTube de la universidad y la podréis visionar pues las veces que queráis o compartir con aquellas personas que creáis que pueden tener interés en ello. Llevamos ya casi 110 conferencias grabadas sobre pues, una variedad de temas enorme relacionado con todos los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la transición ecológica, con los ecosistemas y, bueno, pues tocando pues, temas tan diversos como la economía circular, como las soluciones basadas en la naturaleza, como la nueva ruralidad y uno de los temas que más nos interesa y nos preocupa, sobre todo cuando un porcentaje muy significativo de la población ya reside en ciudades o en grandes ciudades, pues son todos los temas relacionados con los problemas urbanos. Hoy vamos a abordar el tema de la movilidad sostenible y el diseño de las ciudades desde un punto de vista pues, más compatible con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Lo hacemos, como os he comentado, también a través del canal de YouTube de la Universidad de Burgos, gracias a nuestros compañeros de TeleUBU, a los que no queremos olvidar nunca, porque sin su colaboración y su presencia, aunque sea en la distancia, pues no podríamos realizar estas actividades. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos con nosotros a una persona pues muy relevante en esta materia, es una de las de los profesionales, de los expertos en movilidad sostenible, en el diseño de unas ciudades más acogedoras, más ambientales, más vivibles, que es Mateu Porto, que tengo que decir que, bueno, que se encuentra aquí gracias a la recomendación de una persona que también tiene un enorme conocimiento en esta materia dentro de nuestra ciudad de Burgos, que es Félix Martínez, que es el presidente de la Asociación Andando, al que le tengo que dar las gracias aquí en público. Y, bueno, pues Mateu es profesor de la Universidad Europea de Madrid. Él es brasileño y tiene experiencia profesional en varios países, además de en España, como consultor, como docente, como experto en movilidad sostenible. Y, bueno, pues nos va a hablar de estos temas que han dejado de ser un tema estrictamente académico para ocupar las portadas de los periódicos, ¿no? Cuando oímos hablar de zonas de bajas emisiones, cuando oímos hablar de la mala calidad del aire, cuando oímos hablar de políticas de adaptación al cambio climático, cuando oímos hablar de renaturalización de las ciudades, cuando decimos que nuestras ciudades están llenas de coches, de atascos, de humos. Bueno, pues estamos hablando de la realidad práctica, del impacto que estamos sufriendo todos y todas por estas cuestiones. Bueno, él nos lo va a explicar, a comentar desde un punto de vista mucho más solvente, más académico de las discusiones que solemos tener en las barras de los bares sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias por acercarte a Burgos a darnos esta conferencia y esperamos verte en más ocasiones. Eso espero yo también. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Entendéis portugués? El portugués se entiende fácil, ¿no? Así me saludaba mi abuela. Me decía, ¿no? Cada vez que me encontraba, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Va a pé o va de tren? ¿Se entiende, no? Bueno, yo tardé ¿no? Me hacía gracia la rima, pero tardé en entender toda la sabiduría que había ahí, ¿no? De ver que en esta vida, para ir bien, o se va a pie o se va en tren. Claro está que mi abuela no andaba en bici y tampoco conocía el AVE. Pero bueno, esto lo dejamos para otra conversación. Hoy he venido en tren y estoy muy contento de estar aquí en Burgos. Es la segunda vez que estoy en Burgos para hablar de estas cuestiones, ¿no? Agradezco a la universidad, agradezco a Luis por la invitación, a Félix por la recomendación, a todas las personas presentes online y presencialmente. Pues sí, vamos a hablar de la ciudad de los 15 minutos, este tema, ¿no? Que ha generado cierta polémica, interés. Vamos a hablar de urbanismo de proximidad y de movilidad sostenible, ¿no? Vamos a empezar con una introducción sobre la relación entre cómo nos movemos, ¿no? Y cómo son nuestros asentamientos, nuestras ciudades. Vamos a situar el papel, ¿no? Vamos a intentar entender el papel del transporte y de las ciudades en la crisis sistémica, ¿no? La crisis ecosocial en la que estamos metidos.
Y vamos a situar esta idea de la ciudad de los 15 minutos en una especie de evolución, ¿no?, de las políticas públicas, de los instrumentos, ¿no?, de planificación de la ciudad y de la movilidad con los que hemos operado, ¿no?, probablemente en el último siglo. Poco más de siglo es, ¿no?, el trayecto que quiero repasar con vosotras. Y para llegar a entender la ciudad de los 15 minutos, vamos a hablar de qué es este concepto y lanzar algunas preguntas para el debate. Me gustaría preguntaros qué vino primero, qué creéis que vino primero, ¿no?, la ciudad o el camino o la cabaña. La cabaña. ¿Cómo llegabas ahí? No había camino, ¿no? La plaza, la explanada o el templo. La plaza o la iglesia. Primero la plaza, ¿no? Ahora ha sido el espacio público, el espacio antes que el edificio, ¿no? El ferrocarril o la fábrica. La calle o el edificio. El centro comercial o la autopista y la rotonda, ¿no? Bueno, en realidad da un poco igual quién vino primero, ¿no? Lo que me interesa destacar aquí es que existe una interrelación, ¿no?, muy fuerte entre estos elementos, ¿no? Los elementos que utilizamos para movernos, ¿no?, y que hemos utilizado para movernos en distintas etapas, ¿no?, y los elementos que construimos para vivir. Existe una relación, ¿no?, de retroalimentación y de interdependencia entre, ¿no?, las infraestructuras, ¿no?, de movimiento, de movilidad, ¿no?, y la ciudad que construimos, ¿no? Y es una relación ancestral, ¿no?, desde los orígenes de las ciudades. Como es un tema ancestral, me gustaría invitaros al corazón de la selva amazónica por unos minutos, y me gustaría presentaros una comunidad, una comunidad indígena, un grupo, son los Uru Euwauwau, una comunidad que está aislada, que no ha tenido nunca contacto con la gente blanca, ¿no? Existen todavía grupos, ¿no?, en la Amazonia brasileña que no ha tenido contacto con los blancos, ¿no? Pero sabemos, ¿no?, sabemos muchas cosas de ellos, los observamos ¿no?, de lejos, conocemos algunos de sus caminos por los vestigios, ¿no?, los vestigios que dejan por el camino, y sabemos que ellos saben de nosotros, porque sabemos que entre sus caminos, estos caminos que veíamos por la selva, desde sus cabañas, ¿no?, desde sus casas, alcanzan el alto de una sierra, desde la cual avistan San Francisco de Guaporé. Esta ciudad, una ciudad del agrobusiness, del agronegocio en Brasil, una ciudad relativamente nueva, una ciudad que está, como veis, ¿no?, en el corazón de la selva, pero en un entorno bastante, ¿no?, devastado, un entorno que ha sido, ¿no?, transformado y destruido en gran medida por la producción de soja, que sirve, entre otras cosas, para hacer biocombustible, para alimentar ganado sobre todo, ¿no? Entonces los Wauwau, si no quieren, ¿no?, si no tienen contacto con la gente blanca, claramente es porque no quieren, no porque no sepan de nosotros, ¿no?, sino yo creo que porque creen que a ellos no les conviene este modelo que ven desde allí arriba. Me gustaría pensar ¿no?, me gustaría saber qué pensarían los Wauwau si llegaran a ver nuestras cabañas y nuestros caminos, la relación que guardan entre sí, ¿no?, y qué es lo que ha quedado de nuestros bosques, o qué hemos hecho con nuestros bosques, ¿no? Como los Wauwau, nosotros también somos conscientes de la insostenibilidad de este modelo, ¿no?, un modelo urbano, un modelo de movilidad, como decimos, ¿no?, van de la mano, y es insostenible, ¿no?, a todas las vistas. No queremos para entender el papel de las ciudades, el papel de los transportes, pues podemos echar mano de algunos números. Sabemos que el sector del transporte es responsable por 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, consume un 80% de los combustibles fósiles. Un sistema de transporte global que no solo es el transporte de la ciudad, sino el transporte, ¿no?,
que implica, ¿no?, a nivel global el estilo de vida que tenemos en las ciudades, ¿no?, un estilo de vida urbano. Como decíamos, nosotros también somos conscientes, ¿no?, de la insostenibilidad, del coste de este modelo, un coste que es ambiental, pero es también económico, un coste que, ¿no?, que se nos va en tiempo perdido en atasco, ¿no?, que según la Comisión Europea supone un 3% del PIB. Se nos va también no solo el tiempo que perdemos, sino porque perdemos la vida, ¿no?, por culpa de este modelo, ¿no? Es la mayor causa de la muerte entre jóvenes. Yo les digo muchas veces a mis alumnos, no sé si sabéis, pero si morís de joven, muy probablemente será dentro de un automóvil. No sé si son conscientes a conducir, se están enfrentando a un riesgo importante, ¿no? Porque estos números de estas cosas no se hablan mucho, ¿no? Podríamos hablar también de la muerte silenciosa que provoca nuestro sistema de transporte en las ciudades, ¿no? Nos afecta desde antes de nacernos, ¿no? Esto ya se ha demostrado, ¿no?, cómo la contaminación afecta a los neonatos, ¿no? Y nos recorta la vida, ¿no?, nos reduce el tiempo de vida, ¿no? Finalmente se ha demostrado que la calidad del aire o la mala calidad del aire provoca cáncer, algo que parecía obvio, pero ahora, ¿no?, se ha demostrado científicamente. Un modelo que genera exclusión social, un modelo que está diseñado para un tipo de persona que ni siquiera existe, un modelo de movilidad, un modelo de ciudad centrado en los desplazamientos casa-trabajo, ¿no?, que deberían hacer o que lo hacen un hombre blanco de mediana edad, supuestamente autónomo, ¿no? Lo digo que existe porque se supone que es una persona autónoma cuando en realidad depende, ¿no?, de todas estas personas que no están tan visibles en este modelo, ¿no? Un impacto social importante, un impacto ambiental sin precedentes, ¿no? Lo hemos visto y hemos dicho nunca más y creo que nos va a volver a pasar porque no hemos cambiado mucho desde entonces, ¿no? Pero sí, estamos destruyendo nuestros ecosistemas, ¿no? Estamos destruyendo, ¿no?, la manera de vivir, de alimentarse de aquellos pueblos ancestrales, ¿no? Esto va a generar, ya sabemos, con el calentamiento global, crisis migratorias sin precedentes. Hay que prepararnos, ¿no? Tenemos que prepararnos para esto, o bien para migrar, o bien para recibir, ¿no? Somos conscientes, por lo tanto, del problema de nuestro modelo, de la insostenibilidad de este modelo, pero no somos como los Wau, no sabemos vivir en la selva. Donde sabemos vivir es en la ciudad. Y seguimos yendo hacia la ciudad, ¿no? Si esas personas van a migrar hacia las ciudades es porque van a buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Creemos que todavía está en la ciudad, ¿no?, más oportunidades. Es en la ciudad todavía donde encontramos, ¿no?, y donde hemos encontrado, ¿no?, solución para una de las crisis más severas que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no?, la pandemia. Es en el espacio público donde encontramos la solidaridad, ¿no?, que nos ha permitido salir adelante. Por lo tanto, los urbanitas y muy especialmente los urbanistas seguimos dándole vueltas, ¿no?, a cómo podemos hacer de la ciudad un lugar más habitable, ¿no?, porque es nuestro hábitat, en definitiva. Ya no es la selva, ¿no? Protegemos el hábitat de muchos animales, ¿no? Hacemos reservas para proteger la vida de muchas especies, pero nos olvidamos de proteger nuestro hábitat, ¿no?, que es la ciudad. Hasta aquí la tragedia, hasta aquí la crisis, ¿no?, hasta aquí la catástrofe. Ahora vamos a ver un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Vamos a hacer un poco una evolución ¿no? Vamos a pasar por algunos momentos de esta historia, ¿no?, que os decía, es una historia de más de 5.000 años, y vamos a destacar algunos momentos de esta relación entre cómo hemos hecho crecer nuestras ciudades, cómo hemos hecho crecer, ¿no?, nuestros sistemas de transportes, qué relación ha habido entre estas dos disciplinas. Y no os preocupéis que no vamos a empezar, ¿no?, en Mesopotamia, no vamos a hablar de la ciudad sumeria, no vamos a hablar de la ciudad griega. Me gustaría hablar de la ciudad medieval en Burgos y pensar, ¿no?, y recordar aquella ciudad hecha a escala humana,
Hemos alcanzado ciudades muy complejas, ¿no? Hemos alcanzado ciudades de más de 1 millón de habitantes, ¿no? En las que nos movíamos a pie o a caballo, ¿no? Pero vamos a empezar esta historia ¿no? En el momento en que realmente cambiaron las cosas con relación a cómo nos movemos y el espacio que ocupamos en la ciudad, ¿no? En la Revolución Industrial. Una transformación motivada por un invento, ¿no? Algunos inventos, la máquina a vapor, que cambió completamente la relación espacial, ¿no? De los elementos urbanos y de las personas con estos elementos, ¿no? Antes las fábricas tenían que estar siempre junto a los ríos, dependían de la fuerza motriz del agua, dependían del agua para, ¿no? Enfriarlas, ¿no? ¿No? Y para mover sobre todo, ¿no? Las máquinas. Y hay un momento que inventamos la máquina a vapor y cambiamos todas estas fábricas junto a las minas de carbón. Y por ahí tenía que pasar el ferrocarril, otro invento que vino, ¿no? A continuación. También posibilitó que las personas ya no tuvieran que vivir al lado de la fábrica. Permitió que las personas pudieran vivir lejos porque se podían mover, ¿no? Grandes distancias a una velocidad relativamente rápida. Todos a la misma velocidad en un primer momento, primera clase o segunda clase, pero todos a la misma velocidad, ¿no? Un invento, ¿no? Y una manera de construir ciudades que generó muchos problemas también, ¿no? Unas ciudades que crecieron demasiado rápido, ¿no? Una especulación del suelo sin precedentes, ¿no? La ocupación, ¿no? Desorganizada, desordenada, ¿no? En busca del beneficio y a costa, ¿no? De la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Esto tuvo una respuesta, ¿no? Por parte de estas personas que andaban dando vueltas, ¿no? ¿A qué podemos hacer con la ciudad? Una de las respuestas fue un invento llamado la ciudad jardín. Este señor que está ahí, venía a ser Howard, ¿no? Tuvo una idea y lo vendía así, ¿no? Lo vendía con este cartel publicitario, el ayer, ¿no? Estas ciudades las que tuvimos ayer, contaminadas, ¿no? Llenas de humo. Las hemos mejorado un poco, ¿no? Hemos hecho algunos ensanches, ¿no? En el siglo XIX, hemos expandido parte de la ciudad, hemos hecho nuevos edificios, hemos mejorado nuestra vivienda, hemos introducido algo de criterios, ¿no? Sanitarios, pero lo ideal es vivir en el campo, vivir en contacto con la naturaleza. Tenemos que recuperar la naturaleza en la ciudad, ¿no? Y propuso el invento de la ciudad jardín. Arturo Soria, ¿no? También propuso algo parecido, iba en la misma línea. No tuvo tanto éxito publicitario como Howard, pero su idea era un poco parecida, pero desarrollaba esta idea a lo largo de un corredor, ¿no? Una ciudad lineal, articulada por un sistema de transporte público, ¿no? Centrada en un sistema de transporte público. Todavía teníamos pocos vehículos motorizados circulando más allá del ferrocarril. Pero esto va a cambiar, ¿no? Y hay una segunda revolución industrial. Hay un segundo momento donde estas relaciones espaciales cambian completamente, y es cuando introducimos el automóvil en la ciudad. Me interesa mucho hacer memoria, ¿no? y este repaso histórico para que entendamos, ¿no? Para que entendamos que este episodio que estamos viviendo, el de la introducción del automóvil, ¿no? De forma masiva, y la transformación de la ciudad con todas las consecuencias que ya hemos visto, es un episodio más bien cortito en la historia de la ciudad. Si la historia de la ciudad fuera una serie de estas que vemos, ¿no? Por las noches, pues probablemente estaríamos hablando, no sé, de un capítulo o de medio capítulo en la historia de las ciudades. Lo que pasa es que ha sido un capítulo tremendo, ¿no? En el que muy rápido nos hemos hecho mucho daño, ¿no? Es importante hacer historia también para entender, ¿no? que ha sido un proceso violento, no ha sido un proceso fácil, no ha sido un proceso pacífico, ni mucho menos, ¿no? Hubo resistencia de las personas que no entendían por qué de un momento a otro ya no podían pararse a hablar en mitad de la calle, no ya podían, ¿no? Intercambiar comercialmente, ¿no? En el centro de la calzada. Tenían que, ¿no? Irse a un margen y atender a una serie de normas que eran nuevas y, ¿no? Que pasaba a llamar a todas las personas que no estaban dentro de un vehículo, antes ciudadanos y ciudadanas, pasaban a tener un nombre nuevo, ¿no? Hemos convertido la ciudadanía en peatones a partir de un determinado punto. Y hemos simplificado la figura de la ciudadanía en el espacio público a una función circulatoria, a la función del tráfico, ¿no? Y hemos perdido mucha calidad y mucha riqueza en el espacio público. Los primeros peatones, ¿no? Reaccionaron,
tiraban piedras a los coches que pasaban, ¿no? Había muchos atropellos, se atropellaban muchos niños sobre todo. Y esto generó, ¿no?, una reacción que rápidamente fue, digamos, callada, ¿no? Fue reprimida. Se inventó otro término para hablar de aquellos peatones que no sabían moverse, que no sabían portarse en la ciudad moderna, el jaywalker, ¿no?, el que anda por ahí sin mirar, el que cruza sin mirar, ¿no? Ahora no podemos ir andando por la calle mirando los móviles, porque si no te atropellan, ¿no? Antes no podíamos andar por la calle leyendo los periódicos y ahora no podemos mirar el móvil. Ya en aquel momento, principios del siglo XX, había gente preocupada con esta situación, preocupada con esta violencia. Este señor, que es un policía de la Scotland Yard, Alker Tripp, en 1930 escribe un libro, curiosamente, un libro que comparte con Abercrombie, un urbanista, e intenta de alguna manera buscar una solución para el tráfico. Él consideraba que el automóvil no debería circular por la ciudad porque no ofrecía condiciones de seguridad suficientes para ello. Y Tripp lo que propone ya en 1930 es la creación de unos recintos protegidos, ¿no?, que él llamaba, ¿no?, recintos, que como veis intenta delimitar esto en Londres, ¿no?, algunas calles por las que el coche debería pasar y una serie de otras calles interiores donde el coche no debería entrar. No sé si os suena esto, ¿no?, si habéis visto alguna solución parecida a esta. ¿Vale? Desde 1930 intentamos, ¿no?, aplicar cosas así. Desde un punto de vista urbanístico, no solo preocupado con el tráfico, como era, ¿no?, el caso de Alker Tripp, pero preocupado, ¿no?, también en cómo las personas utilizaban este espacio para resolver sus necesidades cotidianas, surge la idea de la unidad vecinal, ¿no?, por Clarence Perry, ya en 1929, ¿vale?, que proponía una unidad donde las personas que vivían en esta unidad tendrían, ¿no?, atendidas todas sus necesidades básicas, ¿no?, acceso a los bienes y servicios y a las personas, ¿no?, que necesitaban encontrar o que deseaban encontrar. Estas ideas se formalizan en torno a una serie de barrios que se construyen, ¿no?, siguiendo este modelo de la ciudad jardín en contacto con la naturaleza, un modelo que en principio es de baja densidad, de viviendas unifamiliares, ¿no? Hay un momento en que inventamos las calles en fondos de saco, estas calles sin salida, ¿no?, reorganizamos nuestro viario, y hay un momento también que es clave, ¿no?, que sucede cuando se diseña esta ciudad jardín que está en Estados Unidos, en New Jersey, y se separan dos redes. Se decide separar completamente dos redes. Se decide que los automóviles tienen que ir por un lado y que las personas caminando, los peatones, ya tenían un nombre, deberían ir por otro. Se separan estas dos redes. Hay un señor en Suiza que va a llevar esto al extremo. No sé si lo conocéis, si habéis oído hablar de Le Corbusier. Un arquitecto suizo, afincado en Francia, que ¿no?, más o menos en el mismo periodo, pues entiende las ideas de la ciudad jardín, pero entiende que esto tiene que ser hecho para mucho más gente, ¿no?, que la ciudad jardín no resuelve el problema de la ciudad contemporánea. Y va a proponer una cosa que él llama la ville radieuse, va a proponer un esquema, ¿no?, de ciudad, una ciudad funcional en la que podríamos desarrollar todas nuestras actividades, que según él serían 4: vivir, trabajar, tener algo de ocio, ¿no?, entretenimiento, ocio, ¿no?, cultura, ¿no?, y para ello una cuarta función, ¿no?, que es movernos entre estos puntos, ¿no?, para movernos desde nuestra casa al trabajo, desde nuestra casa, ¿no?, al hospital, ¿no?, o al teatro, a donde fuera, ¿no? Y propone sustituir todo el centro de París por esta nueva forma de ciudad, ¿no?, una ciudad hecha con grandes bloques, un gran espacio verde, ¿no?, que debería, ¿no?, ocupar todo el suelo,
Los edificios habría que levantarlos para que pudiéramos pasar por debajo, y propone este plan, es el plan Voisin, que es la sustitución del centro histórico de París por este tipo de barrio. ¿Os imagináis ir a París y en lugar, ¿no? ¿Veis aquí? Aquí está Notre Dame, y tendríamos, ¿no?, sustituyendo todo aquel, ¿no?, el tejido, ¿no?, del París medieval, transformado ya, ¿no?, por las operaciones de Haussmann, ¿no? Debería transformarse así, y esta sería la imagen, ¿no? Esta sería la perspectiva, ¿no? Eso sería lo que veríamos. No sé si bien o mal, pero Le Corbusier no fue capaz de hacer esto con París. Es interesante, Voisin, no sé si sabéis, el nombre del plan se llama Voisin. Voisin era un industrial del mundo del automóvil, un industrial que había estado haciendo aviones durante la Primera Guerra Mundial. Cuando se termina la guerra se dedica a hacer automóviles. Le Corbusier va a intentar buscar patrocinio, ¿no?, alguien que le pague su plan para París, y va a Citroën. Y Citroën dice, no lo veo nada claro. Pero va a Voisin, que es un industrial, ¿no?, más pequeñito, y Voisin paga su plan, ¿no? Es importante entender que estas ideas estaban fundamentadas y estaban muy vinculadas al desarrollo de la industria del automóvil. Era el invento del momento, era lo más moderno, era lo más avanzado. Le Corbusier no pudo hacer aquello en París, pero luego sus ideas, ¿no?, han llegado a muchos sitios, ¿no? Y en lugares, en países como Brasil o como la India, ¿no?, que estaban en expansión, que estaban en desarrollo, se hacen nuevas ciudades completas siguiendo este modelo, ¿no? Se hace una ciudad en concreto en la India, Chandigarh, no sé si habéis oído hablar, y hacen también Brasilia, que es la capital de Brasil, la ciudad donde he nacido y me he criado. Entonces, estoy criticando de alguna forma a Le Corbusier, pero en realidad debo a este señor mi existencia. Si no hubiera inventado esto, probablemente no se hubiera hecho Brasilia, y yo no podría estar aquí hoy echando pestes al modelo, ¿no? Un modelo que seamos sinceros, tiene muchas, ¿no? Hemos descubierto, ahora es fácil ver los problemas que tenía este modelo, ¿no?, a toro pasado, ¿no? Pero un modelo que también tiene aspectos de interés, ¿no? Un modelo que se basa en la unidad vecinal. Cada cuadradito de estos que veis aquí es una unidad vecinal, pero se basa también en el zoning, en el zoneamiento, ¿no?, en la separación de los usos, para que la ciudad pudiera funcionar como una máquina, ¿no? Esta máquina donde tienes un lugar para vivir y tienes un lugar para trabajar y una gran infraestructura para poder conectar estos lugares. Esta gran infraestructura son autopistas que atraviesan la ciudad, ¿no?, y conectan estas unidades vecinales, donde, por cierto, se vive muy bien, ¿no?, con estos lugares de empleo que están completamente alejados, ¿no? La cuestión es que no solo Brasilia se construyó de esta forma, ¿no? Este modelo de alejar los usos es algo que se aplicó en muchas ciudades, ¿no?, con diferencia de la forma en la que hemos construido los edificios. En el mismo periodo, Buchanan, un ingeniero, ¿no?, hace un informe para la ciudad de Londres que intenta también dar solución a estos problemas, ¿no? Y él formula la misma solución que hemos visto en Alkertrip antes, ¿no? Un recinto, en este caso la llama áreas ambientales, ¿no? El recinto protegido de Alkertrip ahora se llama área ambiental, y es la solución que Buchanan ofrece, ¿no?, a la alcaldía de Londres para poder solucionar el problema del tráfico, que ya se veía, ¿no?, se iba a convertir en un problema serio, ¿no? Londres intenta adelantar a esto ¿no?, y pide este informe a Buchanan, que propone la creación de estas áreas ambientales. Vale. Otro momento importante de esta historia, ¿no?, está ahí en los años 70, cuando surge una serie de voces críticas a esta ciudad del movimiento moderno, ¿no?, a esta ciudad de Le Corbusier, a esta ciudad alejada, a esta ciudad de las infraestructuras, ¿no? Y se pretende recuperar la diversidad, ¿no? Se pretende recuperar y defender la diversidad del barrio, la importancia de los contactos, ¿no?, sociales, de las relaciones sociales, ¿no?, entre la ciudad. Y Jane Jacobs escribe, ¿no?, el clásico libro Muerte y vida de las grandes ciudades, ¿no? Jan Gehl, un arquitecto danés, escribe un libro que se llama La vida entre los edificios, ¿no? Appleyard escribe un libro que habla de las calles vivas, ¿no? Es decir, hay toda una preocupación en este momento por algo que se estaba, ¿no?, que se estaba perdiendo, que es la vitalidad, ¿no?, la calidad del espacio público. Vamos a dejar un poco el contexto internacional y vamos a venir a España, ¿no? Poco antes, volvemos un poco en el tiempo y vamos a intentar entender de qué manera estamos construyendo las ciudades que tenemos hoy en día. En 1941, el Plan Vidagor propone para Madrid un esquema que era el mismo propuesto para Londres,
que es un esquema de área metropolitana, una ciudad central y una serie de ciudades satélites orbitando en torno a esta ciudad central. Un modelo que tentaba ya descentralizar, generando centros en torno a la ciudad central, reduciendo la dependencia, ¿no?, de esta periferia de la ciudad central. Algo que no ha llegado a desarrollarse por completo. Esta ciudad que tendría un anillo verde conteniendo el crecimiento de la ciudad central no ha llegado a desarrollarse, ¿no? Durante el franquismo, la llegada masiva de gente a la ciudad, al final la ciudad se va ocupando en función del precio del suelo, ¿no? Y el anillo verde, en el caso de Madrid, prácticamente desaparece. Y vamos colgando ciudades desde las infraestructuras, o vamos construyendo ciudades donde hemos estado haciendo carreteras. Aquí hay un momento donde hacemos antes las carreteras y ahí van surgiendo las ciudades. Las carreteras tienen un potencial, generan accesibilidad y al generar accesibilidad atraen asentamiento urbano. Las carreteras se estaban planificando por un lado, la ciudad se estaba planificando por otro. Como veis, es una relación de amor-odio entre las disciplinas muchas veces, ¿no? Hay encuentros, pero hay muchos desencuentros entre la manera como determinados profesionales pensaban el transporte y otros estaban pensando la ciudad. Os estoy contando esto porque vamos a llegar al momento de entender, ¿no?, que no podemos pensar en soluciones de movilidad sin pensar la ciudad. No vamos a solucionar los problemas de movilidad si no actuamos sobre el hecho urbano, ¿no? 1985, durante los 80, la redemocratización, la necesidad de equipar los barrios resultantes de esta construcción periférica colgada, ¿no?, de las carreteras, ¿no? Está el Plan General de Madrid, pero una serie de planes generales, ¿no?, que se hicieron para todas las ciudades, ¿no?, para muchas ciudades, ¿no?, de la geografía española, apostando por esta proximidad en los barrios, por reequipar los barrios y generar, ¿no?, proximidad a estos lugares que estaban desatendidos hasta entonces, ¿no?, para las necesidades más básicas. Pero la tendencia cambia en los años 90 y aquí tenemos una contradicción, porque si por un lado había una conciencia ambiental, ¿no?, bastante mayor, 1997, ¿no?, firmamos el protocolo de Kioto y a la vez estábamos aprobando una ley del suelo que liberalizaba todo el suelo y hacía lo que no estaba protegido urbanizable. Sabemos cuál fue el resultado, ¿no? El precio de la vivienda no bajó. Hemos urbanizado gran parte de nuestro territorio sin llegar a edificar. Tenemos una serie de viviendas vacías, ¿no?, y tenemos cosas como Seseña. Complicado llegar a la sostenibilidad cuando hemos, ¿no?, expandido la ciudad de esta forma. Pero guiados por esta conciencia ambiental, por estos objetivos, ¿no?, de sostenibilidad, ya con la palabra sostenibilidad en el diccionario o en el campo técnico, inventamos una cosa nueva. Inventamos otro plan de estos que nos va a ayudar a resolver el problema de la ciudad, ¿no? Otro plan que ya no es un plan urbanístico, es un plan de movilidad. Inventamos una figura que se llama el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. ¿Habéis oído hablar del PEMUS? Y entonces empezamos a hacer planes también para todas las ciudades, porque lo que nos gusta es hacer planes, ¿no?, sobre todo a nosotros los urbanistas, ¿no? Así no nos falta trabajo, ¿no? Y nos ponemos a hacer planes y hacemos planes por toda la geografía, ¿no?, española, y Burgos no es una excepción, ¿no? Tenéis vuestro plan, si no me equivoco, vamos ya por el segundo plan de movilidad. No solo se quejan los de Conbici, también se quejan los de Burgos Andando, ¿no?, que estáis aquí muy bien representados. Fijaros, esa es la curva de producción de PEMUS, ¿no?, de planes de movilidad en España a partir de los años, ¿no?, del año 2006, 2008, ¿no?, empezamos a hacer planes de movilidad como locos. ¿Cuál es el problema de este plan? ¿No? Que es un plan centrado en la infraestructura, es un plan que no tiene capacidad para transformar la ciudad. Es un plan que se centra, ¿no?, o puede llegar a ser peatonalizaciones, puede promover carriles bici, pero no va a alterar los usos del suelo, no va a acercar los usos del suelo, no va a generar esta cercanía que buscamos. Por lo tanto, es un plan hasta ahora, como se viene proponiendo, insuficiente para los objetivos que se proponen. Dentro de estos planes,
muchos de estos planes intentan implementar otro invento que esta vez se llama supermanzana. En este caso, ¿no?, propuestos por un ecólogo urbano, Salvador Rueda, que desde la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona propone esta ciudad, ¿no?, este modelo de ciudad, para Barcelona y para muchas ciudades como Vitoria, ¿no? En todos los planes que se han hecho por la Agencia de Ecología de Barcelona se propone el modelo de la supermanzana. No hace falta que os explique el modelo de la supermanzana, ¿verdad? ¿Sabéis en qué consiste? Ya lo hemos visto con Alkertip, ya lo hemos visto con Buchanan. 80 años nos está llevando implantar esto, ¿no? Y cuando hacemos una, pues todavía, no sé, hay quejas, ¿no? Parece ser que Barcelona va avanzando, pero para que, ¿no?, para que os fijéis, o sea, ver lo que nos cuesta avanzar en esta materia, ¿no? Una versión nueva de las áreas ambientales que ojalá, ¿no?, consigamos aplicar con más rapidez para transformar la ciudad. Y llegamos al último, ¿no?, y el más reciente, ¿no?, el último grito en materia de movilidad sostenible y urbanismo, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Y la verdad es que hay que, ¿no?, quitar el sombrero a Carlos Moreno y Anne Hidalgo, ¿no?, la alcaldesa de París y su asesor, el ideólogo ¿no?, de la ciudad de los 15 minutos, un urbanista, ¿no?, un colombiano, franco-colombiano, y la verdad es que ha conseguido poner sobre la mesa y en la agenda política, ¿no?, y en la prensa en general la cuestión. La ciudad de los 15 minutos. Este eslogan que ha generado, ¿no?, polémica, que ha generado dudas, ¿no?, ha generado críticas por la prensa especializada, por la prensa más, ¿no?, generalista, como veis, el 20 minutos está hablando de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Bueno, ha generado también noticias falsas, teorías de la conspiración, ¿no? El hombre está amenazado, ha tenido que desmentir, ha tenido que explicar, ¿no?, ha tenido que decir que no existe, ¿no?, la intención esta de encerrar a la gente en guetos, ¿no?, porque se empezó a circular un bulo de que esto consistía en poner cámaras por todas partes y que no íbamos a poder salir del barrio, ¿no? Fijaros el poder que tiene la propuesta. Ha generado ampollas en parte del... Porque si surge algo así es porque esto está molestando, ¿no? Yo creo que esto nos hace pensar, por mucho que el modelo no sea, o la propuesta no sea nada nueva, no sea nada novedoso, sí que ha alcanzado, ¿no?, algo que todo lo que hemos visto antes, ¿no?, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del campo profesional, de los arquitectos, urbanistas, ingenieros, pues no había llegado, digamos, a la barra del bar, ¿no?, como decía Luis, ¿no?, y que esté todo el mundo hablando del tema, ¿no? Y a mí me parece, ¿no?, importante que haya surgido esta oportunidad para que se puedan volver, ¿no?, a hablar de estas cuestiones, ¿no? Pero en realidad el concepto no es nada más que esto, ¿no?, que permitir o facilitar que podamos acceder, ¿no?, a todos aquellos bienes y personas, ¿no?, y servicios que deseamos o que necesitamos, ¿no?, en una distancia corta. Da igual si son 15, 20, 10, mejor si son 5, ¿no? Yo doblaría la apuesta, ¿no? Sea, ¿no?, a pie, en bici o incluso en transporte público, ¿no? Lo que estamos hablando en definitiva es de generar cercanía para que exista la posibilidad, no la obligatoriedad, pero sí la posibilidad de prescindir de los medios mecanizados, de los medios motorizados de transporte para nuestros desplazamientos cotidianos. Tampoco se trata de no volver ¿no?, a subirse a un coche, sino en subirse a un coche cuando sea realmente necesario, cuando esté socialmente justificado. Y para poder prescindir de los modos mecanizados, ¿no?, hay que generar cercanía, hay que reducir distancias, ¿no? Y lo que han hecho muy bien Carlos y Anne es hablar de tiempo y no de espacio, porque es como entendemos, ¿no?, las distancias. Medimos distancias realmente en tiempo, ¿no? Y no tenemos otra cosa en esta vida que el tiempo, ¿no? Entonces ha tocado algo, ¿no?, a lo que somos muy, muy sensibles. Y esta es la cuestión. ¿Será Burgos una ciudad de 15 minutos? Desde esta universidad yo hice la prueba, una aplicación que te deja calcular tiempos hasta dónde llegas en 15 minutos andando. El centro de la imagen es esta universidad, esa escuela politécnica. ¿Hasta dónde llegamos? Por lo menos hasta el hotel donde estoy alojado, que está en el centro, ¿no? No más de 15 minutos me ha llevado llegar hasta aquí.
Pero si viniera en bici, más lejos podría haber llegado. Fijaros el alcance de la bicicleta en la ciudad de Burgos en 15 minutos. Ahí sí que ya llegamos casi a todas partes, ¿no? Desde esta universidad. Interesante el transporte público. Fijaros, no vamos tan lejos como en bici. Un poquito más lejos que a pie. Esto será porque el autobús tarda demasiado, ¿no? O que el transporte público no es la solución ideal para moverse en el interior de la ciudad, en el centro de la ciudad intermedia. Quizá el transporte público sea una solución para las áreas metropolitanas, para las grandes ciudades, pero para la ciudad intermedia o la ciudad pequeña sigue siendo un modo mecanizado, ¿no?, de transporte. Y lo que hay que reducir o lo que hay que evitar es esto, que en 15 minutos puedas llegar muy lejos en automóvil. Hay que empezar a poner pegas para reducir el alcance de este modo. Si no, no cambiamos de hábitos. ¿Pero en qué consiste? ¿Cuáles son los conceptos de la ciudad de los 15 minutos? Carlos Moreno se basa en una serie de teorías desarrolladas ya hace tiempo, como habíamos visto. Una de ellas es el cronourbanismo. Son unos palabras un poco raros, pero en realidad la idea es muy sencilla. El cronourbanismo trata de basar el diseño urbano, basar, ¿no?, el análisis urbano, el cómo entendemos la ciudad y cómo planificamos la ciudad en el tiempo de las personas. En trazar los recorridos que hacen las personas en su cotidiano, saber qué tiempo, ¿no?, se lleva. Y todas las personas, una mayor diversidad de personas, ¿no? El cronourbanismo está muy vinculado al urbanismo de género, ¿no? Estos desplazamientos, ¿no?, de las mujeres sobre todo, que hacen un montón de cosas, ¿no?, mientras van a recoger al niño o acompañar a la abuela, ¿no? Es una movilidad mucho más compleja, ¿no?, que la casa-trabajo en automóvil o en transporte público. Pero también se basa en la cronotopía, que quiere decir que el espacio sirva para muchas cosas, es decir, que puedo aumentar la cantidad de funciones que tiene un determinado espacio. Puedo diversificar estas funciones. Puedo mezclar funciones en un mismo espacio. Se basa también en la topofilia, el amor por el lugar, el sentido de pertenencia, el sentirse, ¿no?, parte de algo y querer transformar este algo, ¿no?, el cariño por la ciudad en la que vivimos, ¿no?, y que la ciudad nos devuelva este cariño, ¿no? En definitiva, un espacio público que sea más amable, ¿no?, que nos permita amar y que nos sintamos también cuidados, ¿no?, por este entorno, ¿no?, que es el barrio. Para ello propone 4 palancas. Para que se puedan dar estos conceptos, ¿no?, hacen falta, en la visión de Moreno, 4 aspectos. Uno es la densidad, la cantidad de gente que vive en un determinado espacio, la proximidad, esta mezcla de funciones, ¿no?, y la ubicuidad digital. Esto ¿no?, digamos que esta idea surge o empieza a tener, ¿no?, bastante salida o empieza a aplicarse durante la pandemia, ¿no?, donde hemos visto el potencial de las herramientas digitales para reducir determinados desplazamientos, ¿no? No voy a entrar tanto en la ubicuidad digital, me voy a limitar a los temas, ¿no?, más físicos de la ciudad. Vamos a pasar un poquito por algunos de ellos. La densidad, como veis en algunas de estas gráficas, está directamente relacionada con las posibilidades de desplazamiento a pie y en bicicleta. Cuanto más densa la ciudad, más se camina. Necesitamos una densidad mínima para poder mantener un comercio local, para poder justificar un colegio, para justificar un centro de salud, ¿no? Necesitamos una densidad mínima. Las ciudades de baja densidad, las urbanizaciones, ¿no?, de baja densidad, la ciudad difusa que hemos construido también y que se ha implantado, ¿no?, en España en aquellos años 90 que hemos visto, ¿no?, con la liberalización del suelo, ¿no?, cuando empezó a ser mucho más interesante hacer chalés que plantar tomates. Aparentemente era interesante, ¿no?, hasta que se dejaron de vender. Esta ciudad de baja densidad consume muchísima más energía porque, claro, necesita mucho más infraestructura para servir a mucho menos gente, ¿no? También tenemos que generar proximidad. Se trata de hacer la ciudad compacta, es decir, se trata de incrementar la densidad, pero sin expandirnos mucho más. No podemos ir mucho más lejos. ¿Qué podemos hacer para esto? Controlar nuestro crecimiento.
La ilustración en este caso es el plan general de la ciudad de Lleida. ¿No? La ciudad de Lleida en el 79 pretendía todas estas expansiones que veis aquí en amarillo, ¿no? Un plan general típico de la época, ¿no? Pero en el 95, como muchos de estos desarrollos no habían llegado a hacerse, no se habían construido, ¿no? El plan de Josep Maria Job, ¿no? En este caso, se basa en limitar el crecimiento de la ciudad a una distancia caminable, una distancia máxima, ¿no? De 7 kilómetros, hora y media caminando, ¿no? Para ir de una punta a otra, ¿no? Y trata de limitar el crecimiento, ¿no? Esta sería la máxima distancia, ¿no? Y trata de limitar este crecimiento y tener la mayor parte de los usos, ¿no? En un radio de 1,5 kilómetros. Y entonces sí que ya estamos hablando de 15 minutos caminando, ¿no? Estas han sido, digamos, las dimensiones con las que, ¿no? Han trabajado para decir hasta aquí va a llegar la ciudad, ¿no? Una distancia caminable. Se trata de saber qué modelo queremos, ¿no? El de ir, ¿no? Andando solos al cole o en compañía de otros niños, o de depender de nuestras madres y padres para poder, ¿no? Llegar al colegio y que no nos atropellen nuestras madres y padres. ¿Es el modelo del carrito y la compra semanal? ¿O es el modelo ¿no? del maletero y la compra del mes en el centro comercial? Tenemos que saber cómo está, ¿no? Cómo están nuestros barrios. La ilustración que os comparto es un estudio hecho sobre un barrio de Madrid, el barrio de San Diego, en Entrevías. Como veis ahí hemos intentado identificar, ¿no? Qué zonas de la ciudad estaban a menos de 15 minutos de un colegio, qué zonas de este barrio no tenían un comercio local y qué zonas de la ciudad no tienen a menos de 15 minutos un acceso al transporte público. Es decir, que esta transformación se tiene que dar y esta cercanía se tiene que recuperar en la ciudad existente, ¿no? En estos barrios en los que, a pesar de todo lo que hemos hecho en los últimos años, siguen habiendo determinadas zonas de la ciudad que no tienen acceso fácil a estos equipamientos básicos y por lo tanto las personas no pueden acceder a ellos de manera autónoma. Y ese tiene que ser nuestros objetivos, ¿no? Que niños y niñas, abuelos y abuelas puedan ir por su propia cuenta, ¿no? Al cole, al centro de día, al centro de salud. Esto lo tenemos que hacer también con los posibles crecimientos. Puede ser que la ciudad todavía vaya a crecer y en algunos casos todavía queda suelo que urbanizar, todavía queda suelo urbanizable. Planes parciales por hacer. Hagámoslo mezclando los usos, ¿no? Esta cronotopía de la que hablábamos, ¿no? Más de una función en un mismo espacio, o por lo menos en cercanía. Este es un polígono industrial en Alcalá de Henares, que como veis mezcla usos industriales, que es el rosa, con usos terciarios, oficinas, que es el morado, con viviendas colectivas, que es el azul, con vivienda, ¿no? Unifamiliar, de baja densidad, que es el azul clarito, y está pegado a un ferrocarril, ¿no? Y a una estación de tren, orientado al transporte público. Permitamos que en las viviendas o en las zonas de baja densidad haya también trabajo y que podamos abrir una oficina en la planta baja de nuestra vivienda, por ejemplo. Que pueda haber una consulta de un dentista, que pueda haber una pequeña tienda. A lo mejor no en todas las unifamiliares, pero las que están en las calles principales, ¿por qué no? Se trata de mezclar los usos en los edificios como hemos hecho durante toda la vida, o como podemos hacer incluso con una arquitectura más atractiva, más, ¿no? Contemporánea, como es ese ejemplo en Palma de Mallorca. A mí me gusta mucho que es un plan general de Terrassa y el plan de movilidad de Terrassa, ¿no? Sobre todo el plan general, que trata de articular estas cuestiones. El plan general propone una serie de ejes cívicos como este que veis aquí. ¿Vale? Estamos hablando ahora de cómo poder trabajar estas cosas a la vez. Un eje cívico que debería ser una calle, ¿no? Con buena calidad peatonal. ¿Qué es lo que propone el plan de Terrassa? Pues propone que a lo largo de estos ejes cívicos, que son unos como estos que veis aquí, podamos agrupar parcelas. Si las parcelas son muy pequeñitas y solo cabe una vivienda unifamiliar, propongamos agrupaciones de parcelas y que se puedan desarrollar viviendas colectivas ahí, incrementando la densidad, incrementando la edificabilidad. Y así consigo pagar la operación de generación del espacio público, ¿no? Un mecanismo urbanístico, ¿no? Aplicado a la regeneración de la ciudad
que permite a la vez incrementar esa densidad y diversificar los usos en estas parcelas que están a lo largo de un itinerario peatonal. Porque a los peatones no nos interesa solo una calle peatonal, tiene que ser una calle peatonal con vida, con comercio en planta baja, donde yo me sienta seguro y segura, ¿no? Que sea atractivo. Y para que sea atractivo voy a incluir una cuestión que Carlos Moreno no incluye, que es el diseño. El diseño del espacio, el diseño de los edificios y de las calles. ¿Por qué calles os gustaría más caminar? ¿La de la izquierda o de la derecha? ¿Quién le gustaría caminar más por esta calle? Por la de la izquierda. ¿Y esta? ¿Os da igual? Mejor la de la derecha. ¿Por qué? Izquierda. Hay cierta unanimidad en la de izquierda, ¿no? Es poco... Los árboles están pequeñitos, ¿no? Bueno, hay unos arbustos. Aquí vemos mucho coche, ¿no? Aquí hay algo de comercio en planta baja, ¿no? Todos estos señores hablando. Aquí hay una chica, pero está un poco lejos del edificio, ¿no? Es importante entender que estas cosas se tienen que diseñar juntos. No sirve diseñar la calle y el edificio por otro lado. Tengo que diseñar el edificio pensando en qué calidad estoy ofreciendo a la calle. Y tengo que pensar la calle sabiendo los edificios que tengo al lado. El diseño importa, la percepción del espacio, cómo percibimos el espacio importa. Importa mucho más que las señales. Entendemos mucho más, ¿no?, el paisaje urbano que una señal, o atendemos mucho más al paisaje urbano y a la presencia de personas en el espacio público que a las señales de circulación, a las señales del Reglamento General de Circulación. Por último, entender que el espacio público es un espacio para que las personas se muevan, para que las personas caminen, pero también para que las personas permanezcan y estén, ¿no?, y pasen tiempo. Y para eso hay que diseñar el espacio atendiendo a ciertas, ¿no?, características, a ciertas calidades. Dejemos de pensar en la calle solo como un canal de comunicación. Pensemos en las calles como plazas, como salones. Tenemos un compañero, Marius Navazo, compañero catalán, que nos habla mucho de las calles pasillo y de las calles salón. Cuando compramos una vivienda, intentamos que tenga lo mínimo posible de pasillo, porque el pasillo sabemos que es un espacio que no podemos utilizar mucho más que para pasar de un lado a otro, ¿no? Intentamos no nos gusta una vivienda con mucho pasillo, queremos más salón que pasillo.